Jorge, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Bueno, uno de los retos más importantes es ver cómo reestructuramos el Congreso. ¿Va? Estuviste 2 años, renunciaste, venías del sector privado, habías trabajado muchos años en el sector privado. Aprendiste un poco el ABC del Congreso, cómo se mueve, porque de verdad que es toda una escuela, un colegio, ahí se aprende mucho. Cómo se negocia, cómo se llegan a acuerdos. ¿Qué quiere decir un diputado cuando dice una cosa? ¿Cuál es el trasfondo de todo lo que dice? Y estamos en una época importante en que el Congreso ha estado hasta cierto punto, digamos, no ha sido lo suficientemente eficiente para los problemas que tenemos, ¿verdad? Con un presidente con un estilo de gerencia, de ponerle, y un estilo de liderazgo político muy raro, muy especial, sobre todo la forma, no el fondo. ¿Va? Como que nadie descubre qué es lo que está el hombre diciendo, pero el hombre tiene popularidad, tiene un idioma muy sencillo o muy claro y que le habla muy bien a mucha gente. Bueno, háblame un poco de tu experiencia, porque venís desde el sector privado, pasaste al sector político, 2 años y dijiste, hijo, me estoy cansando, algo no me está saliendo aquí bien. La verdad es que no aprendiste mucho. Bueno, primero antes que nada, muchísimas gracias, mi estimado tocayo, por invitarme acá. Es un espacio que siempre veo con muchísima atención. Me gusta mucho el estilo que vos tenés para conversar con las personas y las personas que vienen acá siempre son gente pues que de muy buen nivel, entonces me siento muy honrado. Pues yo diría que sí, precisamente para mí esto fue como una maestría en temas políticos. Yo, como bien decís, pasé 20 y tantos años en el sector privado y de esos 20 y tantos, 15 fuera de Costa Rica. Yo aterricé aquí en el 2021, incluso después del presidente, y en un momento determinado me vi candidato a diputado con pocas alternativas al principio, porque eso era lo que creíamos y creíamos que era más un ejercicio de más largo plazo. Y lo otro es de cuando me di cuenta estaba ya en la Asamblea Legislativa y estábamos ahí y ahí estuvimos pues al menos estos 2 años tratando de hacer las cosas desde una perspectiva liberal que soy y tratando precisamente de llegar a acuerdos, de ver dónde podemos encontrar puntos de coincidencia, observando, sí, como vos bien decís, eh, el estilo del presidente, que a mí la verdad, te voy a ser honesto, a mí el estilo del presidente no me, no me preocupa tanto, no me afecta tanto, tal vez porque viví mucho tiempo fuera del país, entonces estoy más acostumbrado a la confrontación directa y a no tomarme las cosas personales. Entonces yo creo que por ahí es donde uno puede empezar a construir y yo creo que ahí es donde le ha faltado un poquito a la oposición y lo podemos hablar. eh, no tomarse las cosas tan personales y no contestar y no tratar de construir desde la confrontación, sino ver cómo puede articular la oposición una estrategia de trabajo que permita a la Asamblea ser más eficiente, eh, porque estemos claros, la Asamblea por alguna razón, y yo creo que en buena razón, es de las instituciones que peor valoradas está por el costarricense. Están los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. Eh, y uno puede
elaborar sus teorías de por qué razón es o no es, pero cuando uno se da cuenta, uno pasa por ahí, pues sí hay oportunidades de mejora enormes. Y yo creo que en beneficio de la democracia, el centro esencial de la democracia y de la participación política, que es la Asamblea Legislativa, sí, tiene que tomar cuenta de lo que tiene que oír para afuera. Yo creo que ese edificio, ese ladrillo, el problema es que sí, casi no tiene ventanas. Entonces la gente no ve para afuera, entonces solo ve para adentro. Y muchas veces, y lo dije en mi discurso cuando salí de la asamblea, a mis queridos ex compañeros, no vean el árbol, vean el bosque, porque muchas veces uno, estando en la asamblea, precisamente por la dinámica interna, se queda patinando en temas menores o en temas que en el momento pueden parecer importantes, pero se le olvida que eso es parte de una gran foto, y que es la gran foto de la democracia requiere una asamblea que sea operante, que haga oposición, pero que haga una oposición inteligente. Exactamente. Sí, porque bueno, se cambió el reglamento recientemente, ¿verdad? El periodo pasado, ¿no? Uh-huh. Pero uno siempre se preocupa porque ve que le establecen mociones. Si uno quiere obstruir, ahí se obstruye con 2 o 3 diputados que no estén de acuerdo, puede darle de largas algunos proyectos, ¿verdad? Y prácticamente con uno. Sí. Y eran famosos algunos diputados que traían una misma redacción, nada más que le cambiaban unas palabritas. Hay muchos. Primero, ya no hay 2 partidos, ahora son varios partidos. Como es una sociedad muy, muy dinámica, muy cambiante, hay un partido mayoritario en el Congreso, que es un partido de muchos años, de una gran tradición, igual que la Unidad, porque antes serían 2 partidos, pero también hay un cuerpo técnico que debiera ser, como dice la palabra, técnico, y así debiera nombrarse a la gente más capaz, bajo un concurso, bajo una estructura, porque no se puede dar plazas por un favor político. Me parece a mí que la Asamblea tiene que tener un cuerpo en todas las disciplinas, porque necesitan economistas, necesitan abogados más que nadie, pero sí necesitan ingenieros, sí necesitan gente, mezclar un poco el producto, pongámosle así, que es el cuerpo técnico, la comisión técnica que elabora muchos de los informes que ustedes ven, ¿verdad? Y que muchos de los diputados no pueden conocer tanta materia y que tienen que asesorarse. Los diputados tienen 4 o 5 asesores, ¿verdad? Pero ahí van, me imagino que una secretaria, aparte de la parte administrativa, que es aparte, ¿verdad? Pero esos asesores tienen distintas disciplinas, pero no son no es tan fuerte como es la parte técnica central de la Asamblea Legislativa, porque esos son de confianza, básicamente, del diputado, ¿verdad? Sí, así es. Mira, esto que estás diciendo para mí es uno de los temas que yo identifiqué desde el día 1. O sea, sí, con la asamblea hay muchos mitos, que la gente gana muchísimo dinero, eso no es tan cierto. Sí es cierto, los diputados tienen un grupo de asesores que son 4 o 5 asesores, y las fracciones de cada partido, dependiendo del número de diputados que tengan, tienen asesores por la fracción. Aparte de eso, que esos son, digamos,
dentro del cuerpo político de cada fracción que ayuda a los diputados de esa fracción a hacer las cosas bien. Aparte de esos, hay personal administrativo, en lo, qué sé yo, en el departamento de comisiones, en el departamento de servicios técnicos, que precisamente le ayudan a los diputados a que el trabajo en comisiones se haga bien, a que los proyectos de ley, sobre todo en el caso del departamento de servicios técnicos, pues tengan informes que puedan ayudar a los diputados precisamente a decir, bueno, este proyecto hace sentido o no hace sentido, este proyecto tiene irregularidades o tiene contradicciones con otras leyes o tiene temas de constitucionalidad, en fin. Pero sí es cierto, y a raíz de una discusión que se dio esta semana en la Asamblea, más allá del tema de las formas y más allá del tema de, que se suscitó, que uno sí tiene que aceptar y hacer una culpa que la Asamblea, la forma en la cual se designa a estos personales de servicios técnicos no es en mi criterio, la idónea. No es por concurso público. Sí hay concursos internos, pero digamos el directorio está involucrado en los nombramientos, lo cual a mí no me hace sentido que el órgano político del directorio esté tan metido en esos temas. Debería haber otra forma distinta en la cual sea un ente administrativo plenamente el que designe con base en atestados pues firmes. No, porque el análisis técnico tiene que ser técnico. Lógicamente también está el aspecto político, pero tiene que basarse es un consejero, es el que te dice, esta ley este proyecto de ley tiene esto y esto y esto y esto. Sí. Esto a favor y esto en contra y estas son las consecuencias. En fin, me imagino que es un análisis que te hacen una matriz, digamos. Y sí, y no tiene que ser un análisis que va por alguna tendencia ideológica direccionado. Y yo me separo del caso que se discutió esta semana, pero a mí me pasó, digamos, con temas que yo llevé en algún momento a discusión, sobre todo de que yo fui un poco la pesadilla del señor presidente y del señor ministro de Hacienda en tema de impuestos, porque yo sí creo que es necesario lo del machamo, la reestructuración y el tema del machamo. Entonces presenté varios proyectos en tema de impuestos, pero precisamente de un departamento que diría yo sesgado, y en ese momento tuve una confrontación, se mandó una consulta al Ministerio de Hacienda, pero redactada de una forma que uno dice, chica, se ve que aquí está la línea ideológica, en lugar de decir cómo podría afectar o cuáles son los efectos que tiene este proyecto de ley sobre las finanzas públicas, etcétera. La pregunta era, ¿cómo va a disminuir la recaudación este proyecto? De una vez ya iba el sesgo metido y la dirección de cómo quiero que me respondas. Entonces, ahí uno dice, estamos con la mejor gente acá. Hay muy buena gente. En la asamblea hay gente brillante. Sí, con carrera de muchos años. Hay profesionales que yo digo, para los salarios que paga la Asamblea Legislativa, le digo, muchachos, ¿usted qué está haciendo aquí? Usted debería estar con una oficina. Un bufete ahí. Y en 2 días de trabajo, 3 días de trabajo se gana lo que se gana en un mes porque hay gente muy buena, pero también sí hay gente que claramente está ahí porque le gusta. Sí, exactamente. Pero también hay además es un ejercicio impresionante porque es muy dinámico, o sea, hay temas continuos y aprenden eso que aprendiste vos, esa maestría, pues 2 años es una maestría ya. Es una maestría y es una maestría en la cual vos dinámica. Te das cuenta de las oportunidades de mejora, de la necesidad de una articulación más responsable y construida de un trabajo de oposición. La oposición
yo creo que muchas veces se malentiende desde el punto de yo soy oposición si le digo que no a todo lo que el gobierno quiera. No necesariamente es eso. La oposición tiene que ser, bueno, en los puntos de una agenda país, que yo creo que los puntos todos los podemos identificar, donde tenemos que trabajar, temas de seguridad, temas de costo de vida, salud, temas de salud. Bueno, veamos infraestructura, todo. Hay muchos temas centrales. ¿Qué podemos, dónde están los puntos de coincidencia? ¿Dónde están los puntos de coincidencia? Y vámonos más allá de que si es esta ley, esta no ley, si es este artículo. Armémoslo. Okay, armémoslo. Y te pongo un ejemplo. Yo creo, con el tema famoso de la ley Jaguar, si vos te vas al tema de fondo, olvídate de la ley, olvídate del tema del referendo. Yo estuve en algún momento en una conferencia de un profesor ecuatoriano, se me va el nombre en este momento, muy buena, organizada por la UCAEP, que decía, bueno, Costa Rica en términos de los indicadores económicos está viniendo muy bien en ciertos otros temas, donde Costa Rica realmente lo hace mal, y lo hace mal hasta comparado con el resto de Latinoamérica, es en la efectividad, la eficiencia de ejecución de obra pública. Acá en Costa Rica hacer algo nos toma muchos años. El doble de lo que se proyecta. Entonces, y entonces, por ejemplo, las expropiaciones se vuelven una tragedia, a pesar de que han cambiado la ley un montón de veces. Si vos ves, ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo, a final de cuentas, de lo que aspira esa ley Jaguar del presidente. ¿Cómo hacemos los procesos de contratación pública más eficientes? Puede hacer que esa no sea la ley, en eso estamos de acuerdo. Puede hacer que tenga sus defectos, puede hacer que todo lo que vos querás. Pero bueno, ¿qué hace uno? O sea, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado todavía en la Asamblea Legislativa? Probablemente yo no me hubiera dedicado a agarrarme para ver si era la ley, no la ley, sino que es una buena idea. Bueno, ¿qué tengo que hacer realmente yo? Pero lo puede llevar al Congreso. Para llevarlo al Congreso, claro, exactamente. ¿Y cuáles son las reformas que se requieren, digamos, en la ley de expropiaciones, en las otras leyes, para que esto se vuelva más eficiente? Y que la Contraloría también comprima los plazos, porque ya tiene tantas, a veces se extiende mucho en el plazo para decisiones, y decisiones a veces que no son importantes, ¿verdad? Exactamente. O sea, vos no te vas a meter, mira, que si las llantas, que si los repuestos, que el otro, ahí no está el menudo, ahí no está el problema, ¿verdad? O sea, hay cosas más grandes. Por ejemplo, hoy escribí un artículo sobre el puerto Caldera. Bueno, eso sí es un tema importante, ¿verdad? Si hay que agarrar la parte granelera y llevarla a Punta Morales, digamos, y descongestionar inmediatamente ese puerto y buscar soluciones. Pero vos no puedes dejar que los costarricenses estemos pagando sobreprecios altísimos por la ineficiencia de un puerto, que lo planearon mal, que hay mucho costo de mantenimiento, bueno, no sé. Hay sedimentos, hay distintos niveles. Ya tiene 10 años de conversarse ese tema, pero nadie le pone importancia. O sea, yo siento que los diputados de Punta Arenas debieran de estar concentrados en eso, y eso afecta a todos los costarricenses. Claro, y te agrego una cosa, y eso es un excelente punto, lo que estás poniendo con este tema de Caldera, con una necesidad evidente en este país de desarrollo en las costas. Claro. Porque si hay algo a lo cual le tenemos que poner atención como costarricenses, es a lo siguiente. Si uno ve en términos generales, se va para atrás, la verdad es que
muchas cosas han mejorado y muchas veces el tono de las noticias hace ver las cosas Muy negativas. negativas. Hay un libro muy interesante de Steven Pinker, que es un psicólogo norteamericano, que se llama La Iluminación Ahora, que te habla de cómo el mundo ha mejorado realmente en casi que todos los indicadores desde hace 200 años, pero que el tono de las noticias viene más negativo. Sí hay temas en los cuales hay que poner atención porque sí no han mejorado. Uno de los temas en Costa Rica, aparte de la seguridad, es el tema de la desigualdad social, que eso sí se ha incrementado. Y sobre todo la diferencia que hay entre el gran área metropolitana Y las áreas y periféricas en las las áreas playas. costeras. Bueno, los costeros, sí. Y ahora, digamos, en lugares como Punta Arenas, se te conjugan las dos, no solo esa desigualdad social que al final termina siendo un caldo de cultivo para la inseguridad, porque las actividades ilícitas se vuelven un atractivo para la juventud. Vos también tenés que estar viendo, ok, ¿qué puedo hacer yo para hacer estas áreas costeras atractivas para la producción, para quienes producen? Y es que ahí yo creo que a los políticos les falta. Los políticos no saben lo que cuesta producir. Y es que muchos de esos nunca han estado en el Entonces, sector productivo. cuando vos no sabes lo que te cuesta producir, crees que es muy fácil. Es que bueno, si no, pues hacemos un fondo, un impuesto. Sí, sí. O se están haciendo ricos, los concesionarios se están haciendo ricos. Y entonces un Consejo Nacional de Concesiones, ahí lo tienen, ahí sin actividad. Y llegan distintos ministros y tienen distintas filosofías dentro de un solo gobierno. Podrías hacer como existe una promotora de exportaciones, una promotora de concesiones. Claro. Imagínate las cosas que se podrían hacer en el país con eso. Sí. Yo estoy pensando en que hay que concesionar muchas cosas y hay que cambiar leyes, pero hay que meter el concepto del desarrollo, de las grandes necesidades que tiene para el sector productivo, para generar empleo, para que haya más inversión. Pero hey, vas a ir a invertir a Punta Arenas, problemas de una sola carretera, a veces colapsa, y es una muy buena carretera, pero tiene problemas, es una sola. La otra carretera la dejaron abandonada, ¿verdad? Ahora se está haciendo una zona franca en Grecia, varias zonas francas. Bueno, hay que ver cómo se mejora la 1, ¿verdad? Sí. Y cómo no es posible que... Yo siempre pongo el ejemplo de la rotonda que hay ahí para entrar a Coyol. Ah, claro. A la zona de Coyol. Sí. Sí, es impresionante. Hacen unas filas de de 1 kilómetro o más, dentro de la 27, porque el ministro, quien planificó esto, nunca se imaginó que el Coyol iba a ser una fuente de desarrollo. Entonces hicieron una rotonda ahí de pipiripao. Y nadie le ha puesto importancia. Nadie, ninguno de los ministros que llega cuando eso es una obra primordial. Ahora, para llegar a Grecia se va a requerir ampliar esa carretera, ¿va? Y te va a requerir. Y mano de obra, y te va a requerir Exacto. educación, te va a requerir servicios de calidad, conectividad, todo. Bueno, y ve que aquí es donde uno piensa, el desarrollo del país realmente tiene que ser planificado y pensado, porque a mí, en lo personal, como te digo, me preocupan muchísimo las costas, me preocupa muchísimo tanto Limón como Punta Arenas, y Punta Arenas en este caso específico. ¿Qué es lo que sucede?
no solo es el tema de infraestructura, tenés, como vos bien lo decís, el tema de educación, el tema de agua, el tema de servicios. Eh, Parece mentira. Cuando hablo de planificación, si vos estás pensando Y todavía está, en esta zona todavía está, perdona, la angostura esa, la que llama, para sí, llegar a la ciudad. sí, Y se inunda, cuando sube la marea mucho, se inunda la otra. En fin, ¿cómo vas a invertir en Punta Arenas con todas esas carencias? O sea, ¿y cómo vas cómo no haces un puerto que de verdad traiga barcos grandes, con un calado importante, donde baja los costos y no que los mega barcos o necesitan megapuertos. sí. Y precisamente ves cómo haces la zona productiva, competitiva, tenés un plan de desarrollo por las actividades que están en la zona. A mí realmente, como te digo, este tema de la planificación me preocupa porque en el tema de profesionales, son pocos los profesionales que se quieren ir a Punta Arenas. Ahora tenés una zona franca en Grecia, lo cual muy bien, es desarrollo, pero eso en definitiva va a hacer Parte de la que menos profesionales se vayan a querer ir al Punta puerto, Arenas, sí. a Punta Arenas. Entonces, ¿cómo vas vos a incentivar económicamente a esa zona? Tenés que poner un ojo bien, bueno, ¿cómo yo puedo incentivar la producción? Y eso es lo primero, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo generar empleo? ¿Cómo puedo hacer que sean condiciones más competitivas de país para poder generar empleo, para poder generar muchísimas cosas, para poder reducir esa brecha entre esa costa que, como en una charla que estaba oyendo el otro día, Alberto Trejos lo articuló súper bien, que hay costa y hay rica. O sea, la rica es el gran área metropolitana y la costa está ahí, entonces tenemos que hacer ese trabajo. Sí, pero no hay planificación, no hay una mentalidad. O sea, un ministro de planificación tiene que ser un ministro con poder, que tenga, y que haya sido ojalá empresario, y que tenga esa visión de qué está pasando en el mundo y cuáles son las oportunidades que hay. No puede ser una persona que salga de la universidad y nunca haya laborado en el sector privado ni sabe qué es lo que está pasando. Con todo el respeto, yo creo que Costa Rica tiene talento, porque sí hemos hecho mucho talento, hay mucha gente muy talentosa, pero yo veo el caso de algunos nietos míos que fueron a estudiar afuera y se quedan, porque dice, abuelo, pero no, yo no veo oportunidades en Costa Rica, así que sea un reto importante, se está quedando. Que hicimos toda la planificación a mí me tocó el cambio en los años 80, hacer todo el cambio que se hizo, ¿verdad? Que fue muy importante, la apertura, después el TLC me tocó, en fin, hicimos un gran cambio para mejorar como país. Pero se nos ha quedado en la agenda, ¿verdad? La agenda se quedó y ahora es Grecia. Pero como vos decís, si ya yo estoy en Grecia, con otros incentivos más atractivos todavía, ¿por qué me voy a ir a Punta Arenas? Si no tengo un buen puerto. Un puerto es una fuente de generación de actividad muy importante. La entrada de la actividad económica. Claro, y puedes montar muchas estructuras alrededor de un puerto. Pero un puerto se hizo un puerto como para salir para que trajeran granos y trajeran fertilizantes. Y yo recuerdo, porque yo estaba en la industria de los fertilizantes, y cada vez que llegaba un barco era una tragedia aquello, ¿verdad? Y si quieren llegar
cruceros, de igual, hay que tener infraestructura. Igual es en Limón, ¿cómo vas a levantar a Limón si no tenés la oportunidad de involucrar al sector privado? Que las leyes, que el otro, sí, hay que respetarlas, sí hay que hacerlo, modificarlas. El presidente lo que pasa es que es muy intempestivo, digamos, y un poco el idioma de él es grotesco, ponerle. Pero hay que cambiar definitivamente y buscar acuerdos, hay que llegar a ciertos consensos. Sí, lo del idioma y las formas del presidente yo creo que tiene que contextualizarse y verlo desde la óptica De la frustración de que la gente realmente quiere un cambio. El que esté ahí el presidente Chávez hoy en día no es una casualidad. Yo creo, y esa es mi lectura, obviamente puedo estar equivocado, el país venía con una sed de liderazgo que no había tenido en las 3 administraciones anteriores a la de esta. Entonces, vaya el estilo, no el estilo, que sea el correcto o el que nos guste, por lo menos es un estilo de liderazgo que tal vez en las administraciones más del PAC, me parece, fue totalmente ausente. Sí. Entonces, bueno, enfoquemos esas direcciones, porque yo sí creo que hay cuestiones en las cuales, y no he tenido pena en aceptarlo, yo comulgo con la idea, con ciertas ideas que ha tenido el gobierno, por ejemplo, en la baja de aranceles para el arroz, en el tema de eliminar las tarifas mínimas de colegios profesionales, todo lo que estimule la competencia y el libre mercado para mí son básicos. Entonces, bueno, desde la oposición, véase cómo se puede hacer o qué alternativas tenemos para poder, digamos, enfocar buenas ideas por el camino que tenga que ser, el que sea. Sin perder el concepto del bien común. Sí, exactamente. Bueno, Jorge, muchas gracias. No, a vos, Jorge. Aquí siempre estaremos a la orden. Recibiéndote en otra ocasión. Cuando guste.